Era el año 490 a.C. El sol nacía sobre las arenas del este, y su luz se reflejaba en los metales bruñidos del ejército más poderoso que el mundo había visto. El Imperio Persa. Desde las costas del Asia Menor hasta los desiertos del Indo, Darío I, el gran rey, extendía su dominio sobre pueblos y naciones enteras. Su voluntad era ley. Su ejército, una marea interminable. Y su ambición, no conocía fronteras. Pero al otro lado del mar Egeo, una pequeña polis se atrevía a desafiarlo. Atenas. Una ciudad sin reyes ni emperadores, donde los hombres libres debatían en plazas abiertas, y donde la palabra libertad tenía un peso que los persas jamás comprenderían. Cuando las ciudades jonias, aliadas de los griegos, se rebelaron contra el dominio persa, Atenas no dudó. Envió naves, armas y hombres en su auxilio. Y aquel gesto encendió la furia del gran rey. Darío juró venganza. Castigaré a los atenienses por su insolencia, dijo ante su corte. Y cada día, antes de comer, ordenaba a un sirviente que le repitiera una sola frase. Señor, recuerda a los atenienses. Fue así como Persia puso sus ojos sobre Grecia. Una nación diminuta en comparación, dividida en cientos de polis, plagada de disputas internas. Pero lo que a Darío le parecía debilidad, pronto demostraría ser su mayor error. El verano del año 490 a.C. se tiñó de presagios oscuros. Los vientos del Egeo trajeron consigo noticias que helaron la sangre de los griegos. Una flota persa de más de 600 naves avanzaba hacia las costas de Grecia. A bordo, miles de hombres, arqueros, jinetes, infantería. Y la orden del gran rey, borrar a Atenas del mapa. Las ciudades griegas, divididas por celos y rivalidades, temblaban ante el nombre de Persia. Pero en Atenas, un hombre se levantó. Milcíades, veterano de guerras pasadas, conocía bien al enemigo. Había servido bajo el estandarte persa, había visto su poder y también sus errores. Sabía que la única opción era luchar. Mientras los atenienses se preparaban, enviaron a su corredor más veloz, Filípides, hacia Esparta. Una carrera de más de 200 kilómetros a través de montañas y valles, bajo el sol ardiente de Grecia. Su misión, pedir ayuda. Durante 2 días y 2 noches, Filípides corrió sin descanso. Cuando finalmente llegó ante los espartanos, jadeando, casi al borde del colapso, pronunció las palabras que marcarían la historia. Persia ha llegado, Atenas los necesita. Pero Esparta, fiel a sus leyes sagradas, no podía luchar hasta que terminara la luna llena. El mensaje fue claro, Atenas debía resistir sola. En la colina del Areópago, los líderes atenienses debatieron entre miedo y coraje. Algunos proponían rendirse. Otros huir. Pero Milcíades, de pie ante la asamblea, pronunció un discurso que encendió los corazones. Si huimos, seremos esclavos. Si luchamos, quizás muramos. Pero moriremos libres. Y con esas palabras, el destino de Grecia quedó sellado. Atenas marchó hacia el campo de Maratón, un vasto llano junto al mar, donde el ejército persa ya se preparaba para desembarcar. 10.000 hoplitas se alinearon bajo el sol, sus lanzas brillando como un bosque de acero. Sabían que enfrentaban a una fuerza 10 veces superior. Pero también sabían que, detrás de ellos, estaba su hogar. El amanecer rompía sobre el llano de Maratón. La bruma del mar aún flotaba sobre la playa, mezclada con el olor del sudor, la pólvora de los arqueros y la tensión de un momento que la historia recordaría para siempre. Frente a 10.000 hombres, Milcíades contemplaba al enemigo. Un ejército persa que, según los cálculos modernos, rondaba los 25.000 soldados y 1.000 jinetes, una fuerza que parecía invencible. Pero los griegos tenían algo que no estaba en los números. Coraje y una estrategia audaz. La batalla comenzó no con un grito, sino con el silencio. Las líneas griegas avanzaron lentamente hasta quedar a solo unos cientos de metros. Y entonces,
Milcíades dio la orden que nadie esperaba. Carga. Los hoplitas, armados con lanzas de 9 pies y protegidos por escudos de bronce, rompieron en una carrera que resonó como un trueno sobre Maratón. El suelo temblaba bajo sus pasos. La luz del amanecer reflejaba el acero, creando una imagen casi divina. Hombres corriendo hacia su destino, conscientes de que solo la victoria los salvaría. En el choque inicial, el suelo se llenó de un rugido humano. El choque de escudos, el chocar de lanzas, el grito de guerra ateniense contra el grito persa. La fuerza de los griegos aplastó a las alas persas, sus lanzas perforando las ligeras armaduras enemigas. Como un martillo contra un yunque, los hoplitas rompieron las líneas persas, forzándolas a retroceder. Pero Milcíades había preparado una trampa. El centro griego, deliberadamente debilitado, cedía terreno, atrayendo a la élite persa hacia el corazón de su línea. Y entonces, las alas atenienses, poderosas y decididas, cerraron como una tenaza. En un instante, los persas se encontraron rodeados, golpeados desde todos lados. El llano de Maratón se convirtió en un infierno. Los jinetes persas, privados de su ventaja, no pudieron cambiar el destino. La disciplina ateniense, la cohesión del falange, se convirtió en una muralla invencible. La retirada persa fue una carrera desesperada hacia sus naves. Los hoplitas los persiguieron hasta la playa, transformando la victoria en una matanza épica. En ese día, más de 6.400 persas cayeron, frente a apenas 192 atenienses muertos. Entre ellos, Caliaco, el general que había lanzado la decisión de atacar. Su sacrificio quedó inmortalizado en un túmulo en Maratón. Una tumba eterna para héroes que demostraron que la libertad vale más que cualquier imperio. Cuando el polvo se asentó sobre Maratón, el campo no solo estaba lleno de cadáveres. Estaba lleno de un mensaje para la eternidad. Que incluso la más pequeña ciudad libre podía desafiar a un imperio. Atenas había derrotado a Persia. No solo había ganado una batalla, había probado que la democracia podía vencer al absolutismo, que la disciplina y la unidad podían vencer a la fuerza bruta. Esa victoria cambió el destino de Grecia. La confianza, la valentía y la visión estratégica de Milcíades impulsaron a Atenas hacia una edad dorada. Arte, filosofía, ciencia, surgieron en una ciudad que se creyó capaz de enfrentar al mundo entero. Y así nació la leyenda. Filípides, tras recorrer montañas y desiertos, corrió los 42 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria. Muerto de agotamiento, sus últimos pasos sellaron la historia. Su carrera inspiró una tradición eterna, la maratón, un homenaje a la fuerza, la libertad y el espíritu humano. Pero la batalla de Maratón no fue solo un episodio militar. Fue un recordatorio para todos los tiempos. Que un pequeño grupo de hombres, guiados por una causa y una estrategia brillante, puede cambiar el rumbo de la historia. Hoy, miles de años después, la memoria de aquel día vive en cada carrera, en cada lucha por la libertad. Porque Maratón no fue solo una victoria, fue un acto de coraje eterno. Si quieres descubrir más historias épicas donde la audacia y la estrategia cambiaron el rumbo de la historia, suscríbete y activa la campana. Cada semana exploramos las batallas más legendarias que definieron nuestro mundo.